corazón de Jesús es hablar de un corazón muy especial. Acabamos de decir corazón sagrado. Qué bueno sería entonces auscultar un poquitito nuestro propio corazón para pensar, ver y reflexionar qué es lo que hay dentro de esta palabra, que es una palabra antropológica y a su vez es una palabra bíblica, que no solo abarca el Antiguo Testamento, sino que abarca el Nuevo Testamento. Entonces, desde lo antropológico, o sea, desde lo meramente humano, ¿qué es el corazón? Podemos decir que el corazón es el lugar donde confluyen las ilusiones de una persona, los fracasos, donde confluyen sus argumentos de vida, pensando que según lo que cree debe vivir. En el corazón se halla también todo aquello que podemos entender como sentidos internos, o sea, la imaginación, la facultad cogitativa, o sea que es la capacidad de saber apreciar las cosas, de valorarlas, de tener un juicio ético. Y también encontramos dentro de la memoria rescoldos, aquellas cosas como que quedan soterradas y que en algún momento salen a luz fuera de la memoria y nos dan a conocer cosas de nuestra vida. Quiero decir con esto, si bien lo hemos visto en otras formaciones, la importancia que tiene el corazón como un lugar concéntrico de todo el accionar de un ser humano, o sea, el lugar donde entran y salen cosas, pero que vuelven al mismo lugar, fracasos también, éxitos en la vida, lo mismo. Bueno, por consiguiente entonces, cuando hablamos de la palabra corazón, estamos hablando de un lugar que así se lo llama, lugar porque confluye todo. De hecho, el corazón como órgano está ubicado en un lugar central dentro del organismo y con el corazón están conectadas muchas arterias, venas, todo confluye por ahí. Y es por eso que cuando una persona incluso se angustia, también esa parte que va en torno al corazón es la que como que duele. Las crisis asmatiformes, o sea que toman la forma del asma, están muy enraizadas con aquello que es la angustia que se siente en el corazón también. Por eso cuando una persona se pone nerviosa, le duele el pecho. Quiere decir que es un lugar central. Pero claro, no siempre las cosas se conjugan bien. Si estamos bien, las cosas se conjugan bien. Pero si estamos mal, se arma una crisis. Cuando nosotros empezamos a investigar esto, ya que es algo muy antropológico, o sea que nos interesa, y tenemos muchos conceptos antropológico-bíblicos, comenzamos como a incursionar en verbos que tienen que ver con la palabra cor, que es una palabra latina que significa corazón. Nos encontramos con verbos como recordar, acordar, concordar, todas tienen cor en el medio. Quiere decir que los verbos que acabo de mencionar, compuestos de la palabra latina cor, corazón, perpetúan en lengua romance la función intelectual que tuvo antiguamente la palabra esta que podemos poner en cuestión, ya que es la palabra que a todos nos va congregando en esta formación.
está que el campo semántico de corazón es más o mucho más dilatado en la Biblia. En la Biblia se dicen tantas cosas del corazón que solo si reemplazamos corazón por persona encontramos un sujeto capaz de recibir tantos y tan variados predicados. Esto nos llama entonces a una reflexión aún más profunda, como para entender lo que tiene el corazón de Jesús. Una de las tendencias es hablar del corazón en el orden cognoscitivo, o sea, a través de la vía del conocimiento. Cuando uno acude a la palabra de Dios, unas 400 veces a la palabra corazón se le asignan funciones de conocimiento. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, en Isaías, se va hablando de corazón como que el corazón entiende, o sea, ese órgano interior corporal también entiende o no entiende, como en el caso de Lucas 24-25, al referirnos a los discípulos de Emaús. En el libro del Eclesiástico, en los Salmos, también en Marcos, en Mateo, se habla de que el corazón piensa. Bueno, en otros libros, como en Proverbios, en la carta a los Efesios, se habla de que el corazón consigue conocimiento. En otros textos, como en el Salmo 90, versículo 12, se dice que el corazón es sabio. También en el libro del Deuteronomio se dice que el corazón tiene memoria. O sea que esto nos lleva a la conclusión de que el corazón es el órgano de la sabiduría. Entonces, tener poco corazón en realidad es escasez en saber. Esto claramente lo dice el libro sapiencial de los Proverbios en el capítulo 2, versículo 10, también en el 14:33, lo encontramos también en el 16:23. O sea, órgano de la sabiduría. Por eso hablo de tener poco corazón, es estar falto de corazón, es carecer de conocimiento. Sí, es así. Poseer un corazón, por el contrario, es llegar a tener una inteligencia que nos permite vivir con dignidad. Por eso Job dice a sus amigos, no sé si recuerdan en el capítulo 12, también yo tengo un corazón como ustedes. Es decir, yo soy tan inteligente como ustedes. No crean que ustedes solos son los que conocen a Dios. Yo también los conozco. Ahora, en el plano afectivo, que sería la otra vía a través de la cual podemos acceder a un estudio semántico, o sea, de distintos usos que tiene la palabra corazón, nos encontramos con lo relacionado a los sentimientos y a la voluntad. Por ejemplo, el Salmo 37, en el versículo 9, nos dice que el corazón gime. También hay otros textos como el Salmo 119, entre otros. La segunda carta a los Corintios también emplea el verbo que en griego se traduce como el corazón se dilata. Hasta ahora entonces decimos se angustia, se dilata. Sí, ¿qué más podemos decir en relación con la vida afectiva? Que el corazón se entristece, que el corazón duda, que el corazón se alegra, que el corazón se duele, que el corazón tiene miedo, que se alarma, que se ablanda, que se derrite como cera. Todo esto que digo es la polisemia del lenguaje, o sea, los distintos usos que va adquiriendo la palabra corazón en la Biblia. No los digo como a modo de mención, sino que los digo haciendo la traducción exacta de la palabra en los distintos contextos dentro de la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento.
Entonces podemos llegar a esta conclusión hasta ahora, que el corazón es algo que está enlazado con la vida cognitiva o intelectual de una persona y con la vida afectiva, o sea, con los sentimientos y con la voluntad. Por eso comúnmente escuchamos a la gente que dice, qué corazón duro que tiene una persona, ¿no? Bueno, justamente porque el corazón nos habla también de la conducta de un ser humano, de la vida moral y más aún, ahora sí pisamos, el corazón nos habla de la vida religiosa. El corazón es duro, dice Ezequiel en el capítulo 3, versículo 7, o se endurece, a veces aparece así como en el caso de Éxodo 10, en el versículo 20. Se habla del corazón como perverso. Esto es vida moral, ¿ven? O sea, perverso significa que se pervierte. Y siempre en la vida uno o se convierte o se pervierte. La conciencia de una persona se enriquece con las cosas de Dios y un buen accionar, o bien se va pervirtiendo. El hecho de que un ser humano comience a pervertirse no quiere decir que va a terminar siendo pervertido, sino que estamos utilizando términos técnicos exactamente tal cual como aparecen en la Biblia. En el libro de los Proverbios 6:14, en otro tipo de textos proféticos, por ejemplo, en Jeremías 17:9, se habla de que el corazón es perverso, justamente porque la persona en su conducta a veces se desvía. Pero el hecho de desviarse no quiere decir que uno va a permanecer in eternum en la perversidad, sino que se vuelve. Todo es reparable, todo es reparable. También se habla como de una antítesis, ¿no? El corazón desde el punto de vista conductual es limpio o es inmundo. Hay muchos textos. En el Antiguo Testamento podemos citar Éxodo 16:30, en Nuevo Testamento, bueno, Mateo 5:8 en relación al sermón montano. La primera carta de Timoteo, a Timoteo 1:5, ahí también lo tenemos. Se habla de otros términos, ya utilizando adjetivos, antes vimos verbos, por ejemplo, se dice que el corazón es altivo, como en el caso de Jeremías 49:16. También se dice que el corazón es orgulloso, que es manso o humilde, como el corazón de Jesús. Sí, esto también, Mateo 11:29. ¿A qué queremos llegar? Aprendan de mí, ¿no? Que soy manso y humilde de corazón. O sea que el corazón de Jesús es manso y humilde. Entonces, acá empieza a hacer su aparición un adjetivo que estábamos tratando como de sacar. Y ya llegamos entonces. Pasamos por el adjetivo duro, se endurece, hablamos del adjetivo perverso, limpio, inmundo, puro, impuro, ¿no es cierto? Hablamos de un corazón adúltero o envidioso, como en el caso de Santiago 3:14 podemos mencionar, altivo, orgulloso, pero llegamos al de Jesús y acá decimos, qué lindo, qué bien que huele esto. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El corazón de Jesús. ¿A qué quería llegar? Para llegar siempre a un tema hay que ir analizando varios temas. Y nos vamos a dar cuenta que no solamente se refiere a lo que meramente podemos llamar un tema lexicográfico, o sea que la palabra corazón tiene que ver con el sentido etimológico o bien con el sentido semántico, sino que la palabra corazón, cuando nos arrimamos ya al campo de la conducta, hacemos síntesis, vía cognitiva, primero, todos los verbos relacionados con el conocimiento, el corazón relacionado con los sentimientos y la voluntad, la vida entonces afectiva. Llegamos a adjetivos hasta el corazón de Jesús. Y a los adjetivos llegamos por medio de la vía que podemos llamar conductual, como lo acabo de señalar.
de su ser. La persona actúa con todo su ser. Por eso el corazón es el hombre. El corazón es la persona. Que el corazón es el hombre, que el corazón es la persona, se demuestra en primer lugar por textos bíblicos en los que aparece corazón en lo que llamamos en Biblia en paralelismo sinonímico, con un pronombre personal. O sea, paralelismo sinonímico es que aparece con otra palabra que es como un sinónimo. Vamos a ir, yo les voy a dar distintos textos que vamos a compartir con Dardo en la lectura, tanto de Antiguo como de Nuevo Testamento, pero para un mejor orden empecemos por el Antiguo Testamento, el Salmo 22, versículo 15. Yo me derramo como el agua y mis huesos se han descoyuntado. Mi corazón es como la cera, se derrite dentro de mis entrañas. Evidentemente se está hablando de toda una conducta del ser humano que está decayendo. Mi corazón es como la cera. ¿La cera va para arriba? No, va para abajo. O sea que es un salmo angustiante, un salmo de súplica ciertamente o de sufrimiento. Otro salmo que es el 27 en el versículo 3. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si se declara la guerra contra mí, aún así yo confío. Mi corazón no tiembla es yo no tiemblo. Aunque un ejército acampe contra uno, estamos hablando entonces de lo que tiene que ver con toda la persona. Ese ejército pueden ser enemigos propios. Por ejemplo, el Salmo 41 dice: ¿por qué voy a seguir andando por mis enemigos hostigado? O sea, ¿por qué esta hostigación? Mis enemigos a veces son internos, como esas cosas que nos sorprenden, que nos asaltan de nosotros mismos. O sea, no hay que tomar el texto en forma literaria, porque todo salmo es un poema cantado, escrito en forma de oración. Por eso hay que ubicarlo en el contexto poético en el que se quiere significar lo que acabo de expresar. Claro, la sinonimia es clara, porque el corazón que no tiembla es el yo que confía, justamente. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Cuando uno dice que confía en Dios, tiene que rever absolutamente toda su conducta, porque ese en vos confío, como jaculatoria, tendrá poder en nosotros, siempre y cuando toda nuestra conducta esté en camino hacia el encuentro con Dios. Aunque no hayamos llegado todavía, no importa, pero al menos tenemos que estar en tensión hacia eso, o sea, estar en el camino. Ya decir estoy en el camino es una cosa maravillosa. Después vienen todos los pasos por donde Dios nos va llevando, pero ya estamos en el camino. Qué bueno es eso. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos tranquilos, no va a pasar nada, no va a llover, no va a haber tormentas, no, habrá noches oscuras, pero también Dios a través de la Iglesia nos va dando muchos elementos para combatir cuando se declara una lucha interior. Hay otro salmo que me gusta y es el Salmo 45 en el versículo 2. En mi corazón palpita un bello poema, yo digo mis versos al Rey. Mi corazón es, todo mi ser palpita un bello poema. O sea, todo mi ser se orienta hacia un canto de alabanza. Ya si cambiamos a un libro particular que he mencionado hoy, que es el libro de Job, en el capítulo 23, versículo 16 encontramos: Dios ha intimidado mi corazón y el Todopoderoso me ha aterrado. Dios ha intimidado mi corazón, o sea, Dios me ha abrazado, ha tomado todo mi ser, todas mis dimensiones, no solamente la religiosa, sino que Dios ya forma parte de un todo en mí. Quiere decir
decir que ya a Dios no lo tengo alojado solamente en mi ligazón que me une con Él, en esto que en otras palabras llamamos dimensión religiosa, sino que a Dios lo tenemos incorporado en todas las dimensiones: política, económica, social, cultural y religiosa. Si entramos para dar unos pasos más importantes en el Nuevo Testamento, que a nosotros nos incumbe de un modo muy singular, en Marcos 2, versículo 8, dice la palabra: y al punto, conociendo Jesús en su espíritu que así pensaban en sí mismos, díceles: ¿por qué pensáis eso en vuestros corazones? O sea, ¿por qué ustedes piensan así? Eso es, ¿por qué pensáis eso en vuestros corazones? En la segunda carta a los Corintios 6:11 también tenemos cosas muy lindas. Nuestro lenguaje ha sido claro con vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha dilatado. No estáis estrechos en nosotros, es en vuestras entrañas en la que estáis estrechos. Vuestra contrapartida os hablo como hijos, dilataos también vosotros. Claro, acá corazón equivale a entrañas y a persona, a las dos cosas. Nuestro lenguaje ha sido claro con vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha dilatado por el fuego del amor, ciertamente, que es la presencia del Espíritu Santo. No estáis estrechos en nosotros, o sea, en nuestro corazón, en nuestra persona, es en vuestras entrañas en las que estáis estrechos. O sea, ustedes se tienen que afianzar en sí mismos. No olvidemos que Corintio es un puerto y la gente de aquel entonces, nuestros hermanos en la fe, estaban acostumbrados a cualquier tipo de vida. Por eso hubo que evangelizar incluso desde lo cultural la comunidad de Corintio, para que tuvieran conciencia de lo que estaban haciendo. No es fácil evangelizar una comunidad en un lugar así. Y cuando entramos al Evangelio de Juan, ya que es el Evangelio de un místico, nos encontramos en el capítulo 16, versículo 22. Así también vosotros ahora estáis acongojados, mas volveré a veros y vuestro corazón se regocijará y vuestro gozo nadie os lo quitará. O sea, vuestro corazón se regocijará, es todos ustedes se van a regocijar, porque es la persona toda la que vibra ante la presencia de lo que más sale a luz cuando hablamos de la palabra corazón, y es el amor de Cristo. Ese amor que el Señor lo manifiesta sanando interiormente. Por eso curaba mucho de los pecados. Esto es una ayuda para ordenar la vida. Curó físicamente, pero también curó dolencias, dice la Escritura. Toda clase de dolencias y enfermedades. No dice que curó solamente enfermedades, sino dolencias. Por eso, cuando Él nos exhorta a ir a Él, vengan a mí los que están afligidos y agobiados. El agobio es una dolencia en el cuore, en el corazón. Y cuando uno va a Jesús y le hace una entrega interior, Señor, te quiero compartir mi peso, porque vos sos el único que me puede ayudar a sostener esto. Y también me podés ayudar a drenar. No aguanto más. Cuando una persona está saturada, llega a un estado de agobio, debe entregarle mucho antes de llegar a este estado ese peso, porque el Señor sanó dolencias. Esto tengámoslo muy en cuenta. A veces se nos pasa de largo. Demuestra entonces su amor sanando a las personas interiormente, compartiendo sus heridas, como lo ha hecho con tantas personas, alentando. Todo esto forma parte de lo que se llama el servicio de Jesús. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, y Él se entregó por nosotros. ¿Entregó su corazón como algo ajeno, como una parte de su ser? No. Se
estamos llegando a darnos cuenta que la palabra corazón indica toda la conducta de un ser humano, no otra cosa. Claro está que hay muchas perspectivas, incluso en la teología, desde las cuales podemos acceder a hablar del corazón de Cristo ya desde un punto de vista fuertemente teológico. A mí me pareció importante hoy, en este aporte que puedo brindar, ingresar por aquello que nos une a todos, ya que la mayoría de personas que están en la audiencia son personas relacionadas con la vida de fe. Por lo tanto, la experiencia mística creo que es un punto candente como para comprender lo que implica el amor del corazón de Jesús. Toda experiencia mística auténtica está en la línea del misterio de la cruz. O sea, no existe una experiencia mística real si la persona no penetra en lo que se llama el misterio de la cruz. Pero de un modo especial lo está la que tiene como objeto el corazón traspasado del Redentor. O sea, tenemos que añadir siempre un elemento que a mi juicio me parece muy importante, y es lo que equivale a afirmar que la experiencia mística verdadera no es bien comprendida sino a la luz de lo que llamamos el dogma de la redención. O sea, la experiencia mística, cuyo símbolo es el costado abierto del Redentor en la cruz, tiene en modo eminente esta característica de situarse en el centro mismo del dogma de la redención. Cuando hablo de experiencia mística, para verla desde aquí, y desde aquí poder ver el corazón de Jesús, quiero significar que los santos, por ejemplo, han vivido esta experiencia mística como con un son de estar maravillados frente a las llagas de Jesús. Nosotros decimos que el Señor tuvo 5 llagas. Bueno, ¿qué les parece si ahora recordamos nosotros cuáles son las llagas que tenemos abiertas? ¿Son 5? ¿Son más? ¿Por qué cada uno de nosotros no agarra un lápiz y papel en este momento y anota 5 cosas que para ustedes denoten que son llagas? ¿Las escriben entonces? Vamos a levantar la música, así pueden escribirlas o bien traerlas a la mente. 5 llagas. Llagas que seguramente anotamos son cosas que llevamos en lo más profundo del corazón. Y saben, los santos de los últimos tiempos, que fueron notablemente enriquecidos con gracias místicas, han renovado el culto al Sagrado Corazón de Jesús a través del ofrecimiento de estas llagas. Y han puesto esto que simbólicamente llamamos 5 llagas sobre las llagas que tuvo Jesús, el misterio de
cruz. Claro está que a través de la gracia de Dios que vamos recibiendo, se va ennobleciendo y también podemos decir que se va santificando el sufrimiento. Ahora, el hecho de ennoblecer y santificar el sufrimiento no quiere decir que el sufrimiento que tenemos va a ser suprimido. Por eso en la línea del misterio de la cruz, la expresión máxima la encontramos en el martirio, y el martirio de sangre. Justamente en la Iglesia siempre ha visto la cumbre de la perfección de la caridad. Por tanto, hoy me gustaría cerrar este bloque de formación teniendo en cuenta lo siguiente. Ya Pablo lo exclama en la carta a los Gálatas: Él me amó y se entregó por mí. Si Él nos amó, y se entregó por nosotros, quiere decir que algo nosotros debemos hacer por Él. Pero planteémonos más profundamente si nos sentimos amados y si todos realmente asumimos, ya no digo vemos, sino asumimos que Cristo se entregó por mí, así en forma personalizada. Si tenemos claro que Él nos ama